Bienvenidos a Economía en Breve, número 181. Yo soy Mario Correa y esto es lo más relevante de la marcha de la economía. Sigue acelerando el contagio por COVID-19 en el mundo, como pueden ver en esta gráfica de la Universidad Johns Hopkins, superando ya por mucho los 14 millones de personas infectadas y con más de 600,000 fallecidos, destacando Estados Unidos, Brasil, la India, México y ahora recientemente Sudáfrica, que ha venido subiendo entre los países con más contagios. Es lamentable tener que estar repitiendo este tema, pero espero que sirva para crear conciencia y estar prevenidos, recordando que además del problema de salud, mientras no se contenga cabalmente el contagio, la amenaza para las economías del mundo sigue vigente ante la posibilidad de tener que recurrir a nuevas medidas de aislamiento. En Estados Unidos, la producción industrial creció 5.4% en el mes de junio, superando el 4.4% previsto por el mercado y acumulando ya 2 meses con ganancias sólidas, como vemos aquí. El resultado fue mejor a lo esperado, lo que es desde luego buena noticia, pero hay que tomar los datos con cierta cautela, ya que, como podemos ver en esta otra gráfica, el nivel de la producción industrial se encuentra todavía lejos de donde estaba antes de la pandemia. En esta otra gráfica vemos la variación de la producción industrial respecto al mismo mes del año anterior en las barritas, todavía en terreno negativo, mientras que la utilización de la capacidad instalada aquí en la línea azul y el eje derecho todavía está por debajo del 70%. Por otro lado, las ventas minoristas repuntaron 7.5% en el mes de junio e incluso crecieron a una tasa positiva en su comparativo anual que vemos aquí en las barritas. En este caso, la recuperación en el nivel de ventas ha sido notable, como podemos ver en esta otra gráfica, casi regresando al nivel que tenían antes de la pandemia. Sin embargo, hay que recordar que el gobierno federal implementó programas de estímulo a hogares y empresas por más de $2 billones, lo que sin duda ayudó a la recuperación de las ventas, pero hay que tener en cuenta que son estímulos no sostenibles en mucho tiempo, por lo que nuevamente habrá que estar tomando estas cifras con cautela. El mensaje aquí es que desde luego son señales positivas, pero aún no hemos salido de la crisis y todavía falta un largo camino, hay que tenerlo presente. Las cifras de inflación de junio en Estados Unidos resultaron apenas por arriba de lo esperado, con 0.6% en el índice general y 0.2% en el llamado núcleo de la inflación. En esta gráfica pueden ver los comparativos anuales, todavía en niveles bien por debajo de la meta de la Reserva Federal, que es 2%, por lo que la inflación no representa un problema por lo pronto. Pasando a México, el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó las cifras de asegurados, que es la estadística más directamente asociada a la evolución del empleo en México. Reportó que en junio se perdieron 83.3 miles de empleos, lo que es una pérdida más moderada a la observada en los 3 meses anteriores, pero sigue siendo una pérdida lamentable. Con este resultado, en el segundo trimestre del año se perdieron 983,000 puestos de trabajo, que es la mayor caída trimestral, como podemos ver en esta gráfica. En contraste, en junio se incrementó el número de patrones registrados con 2.823, lo que llama la atención ante la caída en la cantidad de empleos reportados. También se reportó un incremento de 8.1% en el salario medio de cotización, lo que muy posiblemente se explica porque la mayoría de los empleos que se han perdido son empleos de salarios más bajos. Una de las claves para conseguir una reactivación más rápida de la economía será recuperar los empleos perdidos, lo que enfrenta obstáculos importantes, ya que además de que las empresas están luchando por sobrevivir financieramente, tratando de hacer más con menos y racionalizando al máximo sus recursos, tienen que enfrentar los gastos inesperados de mayores medidas de higiene y seguridad, por ejemplo, y los elevados costos de la creación de empleos formales, que se convierte en un gran problema. Esta lamentable crisis que vivimos puede convertirse en una oportunidad para mejorar el funcionamiento de nuestro mercado laboral, facilitando la creación de empleos formales, lo que requiere modernizar seriamente el marco legal que rige el trabajo en nuestro país, ya que de nada sirve tener tantos mecanismos de protección al trabajador si no hay empleos que proteger, generando una carga social tan elevada para las empresas que, en lugar de financiar sanamente un sistema de seguridad social eficaz y universal, lo único que hace es inhibir la creación de nuevos empleos formales y propiciar una elevada informalidad que se traduce
en una baja productividad de la economía, un bajo potencial de crecimiento, una baja recaudación de impuestos también, creando un círculo vicioso que nos mantiene lejos de los niveles de desarrollo y bienestar que queremos para el país y que serían posibles bajo un mejor marco institucional. También en la semana tuvimos las cifras de ventas de nuestros amigos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, que como pueden ver aquí en esta gráfica están pasando por momentos difíciles, con una nueva caída de 15.3% anual en sus ventas a tiendas totales en la línea azul. Al considerar solo las tiendas que ya llevan más de 12 meses operando, el comparativo de las llamadas tiendas iguales en las barritas se contrajo 17.9% anual. Cabe notar que esta asociación abarca desde las grandes tiendas departamentales hasta establecimientos muy pequeños y su indicador de ventas es de los más oportunos y relevantes para tener una buena idea de cómo va la actividad comercial en el país. Y como vemos, en junio todavía se tenían malas noticias. En la semana también conocimos los resultados de los censos económicos realizados por nuestros amigos del INEGI, que representan la radiografía más completa para nuestra economía. Por cierto, tener información estadística confiable es fundamental para el desarrollo de un país y el INEGI es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en esta tarea y una de las instituciones más valiosas que tenemos en México, que hay que preservar y que proteger. Vale la pena comentar brevemente algunos de los resultados más relevantes de estos censos económicos. El censo del 2019 reporta un total de 6.373.000 establecimientos económicos, 12.7% más que en el 2014. El personal ocupado sumaba 36.038.272 personas. En el 2019, 21.6% más que en el 2014. Y si dividimos entre el número de establecimientos, tenemos un promedio de 5.7 personas ocupadas por establecimiento en el 2019. En esta gráfica podemos ver la participación de las actividades económicas en el valor agregado de la economía, destacando las manufacturas con una participación creciente que llega al 32%, con el comercio en segundo lugar, también con una participación creciente llegando al 21.4%, y en tercer lugar tenemos los servicios privados no financieros, que aumentan un poco su participación para llegar a 20.8%. La minería, que es donde se incluye la extracción de petróleo, se ha venido reduciendo notablemente en su peso relativo, representando ahora menos del 10% del total. Respecto al tamaño de los establecimientos económicos, la gran mayoría, casi el 95%, son micronegocios de 0 a 10 personas. Por cierto, cuando hablamos del sector privado, convendría tener en cuenta que no estamos hablando nada más de las grandes empresas transnacionales, sino en su gran mayoría de empresarios en pequeño que están buscando proveer algún bien o servicio útil a su comunidad, como la tiendita, la tortillería, la panadería, la peluquería, infinidad de pequeños negocios que hay en el país. El 4.9% está compuesto por empresas pequeñas y medianas, las llamadas pymes, que tienen entre 11 y 250 personas, y solo un 0.2% del total son empresas grandes. En cuanto al personal ocupado, la distribución está bastante pareja, con 37.2% en empresas micro, 30.7% en pymes y 32.1% en empresas grandes. El valor agregado, que representa la diferencia entre el valor de la producción y el valor de los insumos empleados, se genera principalmente por empresas grandes con 54.7%, seguido de las pymes con 30.7% y por último las microempresas con 14.6%. Esta distribución nos dice que las microempresas son mucho menos productivas, muy posiblemente porque son vehículos para la autosubsistencia, mientras que las empresas grandes, además de aprovechar las mayores escalas de producción, tienen que ser más eficientes en el uso de sus recursos por su mismo tamaño. Por cierto, les recuerdo que si el programa les gusta y les parece útil, además de darle like y suscribirse en YouTube, por favor compártanlo entre aquellos a los cuales les puede ser de utilidad, y si ponen o me envían comentarios sobre lo que les gustó o sugerencias, me ayudarán a mejorar el programa. Pasando al desempeño de los mercados financieros, la semana fue nuevamente buena para nuestro promedio de 10 mercados accionarios, que ganaron 1.7%, como pueden ver aquí. Nuestro mercado accionario, en contraste,
perdió 0.4% durante la semana, terminando en 36.328 puntos, como vemos en nuestra gráfica acostumbrada. El tipo de cambio se depreció 0.4% en la semana, luego de mostrar por ahí algunos altibajos, terminando en 22.56 pesos por dólar. En la semana que inicia tendremos en México las cifras de las ventas minoristas del mes de mayo, la inflación de la primera quincena de julio, que por cierto será muy importante para definir la próxima decisión de política monetaria de Banco de México, y el indicador global de la actividad económica del mes de mayo, que nos permitirá ver qué tan fuerte fue el impacto de la disrupción ahora en el sector servicios, ya que la parte industrial de alguna forma ya la conocemos. En Estados Unidos destacan las ventas de casas nuevas y usadas en una semana de pocos indicadores relevantes, pero en donde la atención comenzará a concentrarse en los reportes corporativos del segundo trimestre del año, que muy probablemente tendrán muchas advertencias sobre el futuro desempeño que prevén las empresas emisoras y podrían propiciar reacciones importantes en los mercados financieros. Con esto concluimos este programa número 181 y les reitero la invitación a suscribirse al canal en YouTube. Si el comentario les gustó y les pareció útil, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.